La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó. El infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos
¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En este día, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, este día glorioso, el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, queremos compartir la palabra para este día, los redimidos ante su trono. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, el capítulo 7, versículos del 9 al 17. Dice así la palabra del Señor para este día. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza sean ahí dice en el versículo, sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y el versículo 13 continúa diciendo: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, preguntó. Y yo le respondí:
Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Y el versículo 17 termina de esta forma: pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Bendito sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo, resucitado es. Oremos sobre su palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que yo pueda fluir, Padre, pueda hablar con denuedo, mi Dios, y que sea tu palabra que llegando a estas vidas, a estos corazones, Señor, y que tu nombre sea exaltado, y que la sangre de Cristo cubra todos aquellos que lo acepten, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, aquí vemos en este libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí vemos unas visiones del apóstol Juan, una serie de visiones que en realidad comenzaron allá en el capítulo 4, pero en el capítulo anterior a nuestro texto, en el capítulo 6, se comienza entonces a abrir los sellos de Apocalipsis. Y cada uno de estos sellos es marcado por caballos y jinetes que traen en sí destrucción al mundo en ese momento. Ahí podemos ver unas cuantas cosas, amados. Vemos conquista. Vemos que la paz en ese momento será quitada de la tierra. Vemos una referencia a la economía, cuán alto costo va a estar las cosas como la cebada. Vemos que va a haber muerte, pestilencia, hambre. Y luego menciona las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y ellos hacen una pregunta y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Muy similar a hoy que podemos preguntar al Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo, Señor, durará este coronavirus? Pero el que está coronado está sentado en el trono a la diestra del Padre. Pero ellos preguntaron, ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás y vengarás nuestra sangre por lo que nos han hecho? Y el versículo 11 de ese capítulo anterior dice algo bien importante, que lo leímos en el texto también de hoy. Y dice, y se les dieron vestiduras blancas. Finaliza entonces el capítulo 6 describiendo los acontecimientos después de abrir ese sexto sello. Dice que la luna será como sangre. Dice que el sol será negro y las estrellas caerán. Y nos dice que como los reyes también, como los reyes y gobernantes, los ricos y poderosos, los esclavos y los libres se esconden ahí en ese capítulo 6. Y todos estos culminan preguntando, en ese capítulo 6, ahí en el versículo 17, dicen, ¿y quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién podrá sobrevivir? La palabra de Dios siempre se cumple, hermanos. La palabra de Dios siempre se cumple, se ha cumplido y siempre se cumplirá. Porque es palabra viva, es palabra eterna, es palabra del Dios eterno. Siempre se cumple. Si ven aquí, haciendo referencia al libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 9, dice así de la siguiente manera: entonces os entregarán a tribulación, que es precisamente lo que estamos hablando aquí, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. El versículo 21 de Mateo 24 también dice, porque habrá entonces gran tribulación, y la cual no había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y también en el versículo 29 de ese libro de Mateo, capítulo 24, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
Aquí también se confirma. Dice ahí, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Dicho ya anteriormente en su palabra. Pero llegando nosotros ahora aquí a lo que es el capítulo 7 y nuestra porción bíblica, nos encontramos justamente en medio de estos acontecimientos del sexto sello y lo que va a ocurrir luego, todavía que no ha ocurrido, en el séptimo sello. Pero en el capítulo 7, al comenzar el capítulo 7, aterrizando aquí, llegando a nuestra porción bíblica, en el versículo 1, encontramos que Juan, después de ver a los 4 ángeles que se describen ahí, en los 4 extremos de la tierra, que nada más y nada menos son los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, están deteniendo los vientos. Y describe que estos le hablan a otros ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar. Y en el versículo 3 vemos que dice, no hagáis daño. Ellos le dicen a los otros ángeles, no hagáis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Aquí, hermanos y amigos, podemos ver la protección al pueblo de Dios. Y también vemos, amados, que siempre, nuevamente, como habíamos dicho, siempre se cumple su palabra. Mira lo que dice en Daniel, capítulo 12 y el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, dice, y la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ahí también, anteriormente en el Antiguo Testamento, Daniel habla de estos acontecimientos que estamos hablando aquí en el libro de Apocalipsis. Así que, ¿qué puntos claves entonces vemos y nos da nuestra porción bíblica para hoy día de resurrección de nuestro Señor? Hay unos puntos importantes que quiero que veamos. Primeramente, vemos que los redimidos son aceptados, amados. Note el versículo 9 de nuestra porción que dice que están vestidos con vestiduras blancas, algo que vimos anteriormente en el capítulo 6 que tocamos al principio. Y también en el versículo 13 confirma que los que están vestidos de estas vestiduras blancas son nada más y nada menos los que han emblanquecido sus vestidos en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. Es por el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios, por su sangre derramada en la cruz. Así que ese es el primer punto. Número 1. ¿Qué es lo que vemos en nuestra porción bíblica? Que los justos son redimidos. Punto número 2. ¿Qué más? Están gozosos. El versículo 10 lo confirma. Están en una alabanza cuando dicen y claman a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ese es el segundo punto. ¿Qué otro punto tenemos? El tercer punto dice que también somos o serán o son recompensados. ¿Por qué son recompensados, amados? Porque tienen el privilegio de que se encuentran en la presencia y ante el trono de Dios. Nuevamente se cumple su palabra siempre. El Señor Jesús fue el que dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí vemos que los recompensados están delante del trono en alabanza y están gozosos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa desde el momento ahora hasta que llegue ese momento que estamos hablando en Apocalipsis? Miren, gracias a Dios por Jesucristo. Sin Él nada podemos hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces de aquí a allá? Gracias a su sacrificio, esa tumba se encuentra vacía, pero ¿qué hacemos nosotros ahora como hijos en el caminar cristiano? Número 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a orar.
nosotros vamos a orar. La palabra dice que oremos sin cesar. ¿Qué más nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a mantener nuestra fe. La fe en Jesucristo. Que quede bien claro. Porque la palabra lo confirma en varios versículos. Dice, Romanos, Gálatas, Hebreos, mas el justo por la fe vivirá. Y no solamente en el Nuevo Testamento, la palabra se confirma una y otra vez, hasta en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 4, también dice, el justo por la fe vivirá. Así que la historia continúa, amados hermanos, la historia continúa. ¿Qué es lo que dice también la historia en la palabra de Dios? Ahora vamos a tener en este tiempo de aquí a allá sufrimiento, vamos a tener aflicción. Juan 16:33, Cristo dice, estas cosas os he hablado, todas las cosas que Él enseñó, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al nombre del Señor. Tú puedes tener paz, amados hermanos, definitivamente, pero es en Jesús. Tú puedes descansar en sus promesas porque siempre se cumplirá su palabra. Lo hemos visto comprobado en otros versículos y la palabra se interpreta ella misma porque siempre se cumple su palabra y puedes tener esa esperanza que únicamente tienen los redimidos por la sangre de Jesucristo. Es como dijo John Piper, y cito, cuando él dijo, nosotros los redimidos viven a la luz de un hombre muerto en la cruz y la tumba vacía de un hombre vivo. Porque ya no habrá, amados hermanos, ya no habrá, como dice el versículo 16 de nuestra porción, hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque como termina nuestra porción bíblica de hoy en el versículo 17, dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará de los ojos de ellos toda lágrima. La pregunta para hoy entonces, amados o amigo que escucha, ¿eres parte de los hijos de Dios? Juan 1:12 dice de la siguiente manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no lo has hecho, acércate a Él en arrepentimiento por tus pecados. Primera de Juan 1:9 lo dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fue Cristo quien murió y Él fue el que resucitó y a Él celebramos en este día. La salvación le pertenece a Él, como hemos visto en el versículo 10 de nuestra porción. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Él sufrió, Él murió, Él resucitó por ti y por mí. Él está sentado en su trono, Él está en la gloria, Él está a la diestra del Padre. Él dijo que yo soy la resurrección y la vida. Y si tú estás en Cristo como nueva criatura, eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, el Cordero, un día estarás ante su trono y Él, como dice en Apocalipsis 21:4, y finalizamos, hermanos, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Gloria a su nombre. Él resucitó, lo celebramos, lo creemos y vivimos en victoria gracias a que Él al tercer día resucitó. Esa tumba está vacía, Cristo derramó su sangre. ¿Qué harás? ¿Confías en Él como tu Señor y Salvador?
Si no lo has hecho, comunícate con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la resurrección. Gracias por tu Hijo amado, quien es nuestro Salvador. En estos tiempos de prueba y dificultad, sabemos que tú estás con nosotros. Nosotros vivimos a la luz de la gran comisión, las últimas palabras que dijo Jesús antes de ascender. Que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Padre, vivimos a la luz de tu verdad. Y más allá de la resurrección vivimos porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias te damos por este día. Bendice a los oyentes y cuídanos y que la verdad tuya y la resurrección esté presente todos los días en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Que la paz de Dios sean siempre con todos ustedes.